¿Ya nos escuchamos? Primera pregunta del millón. ¿O no nos escuchamos? Es lo que estoy viendo ahorita aquí. Díganme ustedes si ya están por ahí. ¿Ya nos escuchamos? Primera pregunta del millón. ¿O no nos escuchamos? Es lo que estoy viendo ahorita aquí. Sí nos escuchamos, ya. Ya, así que ya me oí. Ya me oí, ya estamos aquí en vivo en este su programa Entre Estantes. Segundo sábado de septiembre, mes patrio, mes político, mes de deportes, mes de muchas cosas. De hecho, en la mañana, a los que tenemos en la lista de distribución de Entre Estantes, les envié la lista de efemérides y bueno, pues había en pasto para todos. Un día como hoy, hace 200 años, nacía en España don Jaime Nuno Roca, para muchos poco conocido y para otros conocidos, y eso es lo que lo lleva a la gloria, como el autor de la música del himno nacional mexicano. Si alguna duda queda, y voy a herir muchas susceptibilidades con esto que voy a decir, pero si alguna duda queda que esta nación es mestiza, es que su himno lo hace un mexicano y un español. Y ese mexicano además era hijo de españoles. Más mestizo no puede ser nuestro himno, más patriota no puede ser. Más adelante hemos de platicar un poco de la historia del himno nacional. Baste con señalar, nada más para abrir boca en ese tema del himno nacional, que quien convoca al concurso es un tal Antonio López de Santa Anna, que pasa la historia como el 15 uñas o nuestro mejor vendedor por aquello de la guerra con Estados Unidos, que quien firma la convocatoria es un tal eh, Sebastián Lerdo de Tejada, por ahí les ha de sonar el nombre, por supuesto, que es conspicuo liberal posteriormente y después pues ya olvidando de que trabajó con el mismo Santana. El autor del himno nacional, como les decía, es Francisco González Bocanegra, que también escribiría un canto patriótico al general Miguel Miramón, que no es precisamente santo de la devoción de muchos de los que han escrito la historia patria después de esos acontecimientos. El mismo Miguel Miramón, que también es otra efeméride de la que hemos de discutir más adelante, niño héroe de Chapultepec, de los que no están en esas letras ni en esas columnas que dicen albergar los restos de los cadetes que murieron en Chapultepec, que en este momento de repente pues recordamos mucho a Juan Escutia cuando dice, ¿qué haría yo, Juan Escutia, ante esta situación? Y me aviento, ¿no? A veces me aviento a lo loco, pero me aviento. Entonces ahí estamos, ¿no? Saludos Alejandra Vigil, gracias por acompañarnos, por darle me gusta aquí a Entre Estantes. Entonces, eso es una primera efeméride. Un día como hoy, pero en 1873, si mal no recuerdo, nace Francisco María Pino Suárez, quien pasaría a la historia como vicepresidente mártir en aquella sonada de la Ciudadela, encabezada, entre otros, por Victoriano Huerta. Otro personaje del que ya hemos hablado y tendremos que regresar en algún momento a hablar del célebre Chacal, que es como le llaman. Entonces, hoy también es el aniversario de natalicio. Y de ahí nos pasamos al ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, hoy terminan los Juegos Olímpicos, o mejor dicho, los Juegos Paralímpicos, y una vez que han terminado los Juegos Paralímpicos, el medallero queda de esta manera en los 3 primeros lugares. ¿Y dónde queda México? México quedó en el lugar 30 con 17 medallas, de las cuales 3 son de oro, 6 son de plata y 8 de bronce. Recuerden ustedes que la selección olímpica, los jugadores olímpicos con trabajos trajeron cuatro medallas a México. Entonces ahí los paralímpicos nada más llegan y preguntan cuántas medallas vas a querer, papá. Y quien rompió todo, pues fue China, que se llevó 220 medallas, 94 de oro, 76 de plata, 50 de bronce, para dar un total de 220. Gran Bretaña en segundo lugar con 49 de oro, 44 de plata, 31 de bronce, para dar un total de 124 medallas. Estados Unidos en el tercer lugar con 36 medallas de oro, 42 de plata y 27 de bronce, con 105 medallas. Y del continente americano, el país que mejor quedó colocado pues fue Brasil, con 89 medallas, 25 de oro, 26 de plata, 38 de bronce. Y pues antes de México también obviamente queda Colombia en el lugar 19 y queda México en el lugar 30. Son los 3 mejores colocados de los Paralímpicos.
Y bueno, pues ya, esperemos que le hagan efectivas todas las promesas que les hicieron a los deportistas de becas, de apoyos, conforme los resultados. Y pues hay historias de triunfo, les mandamos también en su momento la historia de nuestra queridísima deportista paralímpica Hilda Cota, que apenas hace 4 años le diagnosticaron esclerosis múltiple y ayer en sus primeros Juegos Olímpicos se colgó la medalla de plata. Sí, y si a veces decimos que no podemos, que estamos cansados, que bien haríamos en voltear a mirar a estos deportistas, a estos ciudadanos, a estas personas con discapacidad que no se rinden, que no se arredran y que de repente lo único que reciben en el mejor de los casos es indiferencia, en el mejor. Porque en otras ocasiones pues reciben desprecios, reciben lástimas, reciben agravios de la misma sociedad que no está preparada para recibirlos. Tan no está que una de las quejas que estuvieron haciendo los deportistas paralímpicos y los turistas, personas con discapacidad que acudieron a estos Juegos Paralímpicos, fue que no había suficientes condiciones de movilidad en la ciudad y en los lugares donde se celebraron los eventos para poder transitar personas con discapacidad. Entonces, estamos muy lejos de alcanzar ese apoyo a esas personas. Entonces, pues ahí queda la nota de cómo ellos sí lo hacen y pues de repente la comunidad no suele hacerlo. Vamos a comenzar a hablar de matemáticas legislativas otra vez. Y eso nos va a llevar a la política. Y eso nos va a llevar a la propaganda. Óscar Gómez, muy buenas noches. ¿Qué pasa con la matemática legislativa? Ya platicábamos hace un programa que para reformar la Constitución se requieren el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes en la sesión. Y una vez que, y estos legisladores presentes en la sesión deben ser los legisladores de entrada de la Cámara de Diputados Federal y de la Cámara de Senadores. En caso de que la reforma constitucional que se busca proceda, se envía a los congresos estatales. Y cuando la mitad más uno de esos congresos estatales da el visto bueno, esa reforma constitucional se promulga. ¿Qué pasa aquí? Punto número 1. 2/3 partes es una cantidad, en cierto sentido, móvil a partir de lo que se llama quórum. El quórum se alcanza cuando la mitad más uno de los legisladores presentes en cada cámara, pues sí, si están presentes la mitad más uno de los legisladores. Dicho en numeritos, si hay 251 diputados, hay quórum. Y sobre esos 251 diputados podemos comenzar a contar las 2/3 partes. En el caso del Senado, con 65 senadores hay quórum. Pero cuando hablamos de 2/3 partes de legisladores presentes, bueno, el número se comienza a mover. ¿Y qué pasa en el caso del Senado? ¿Qué es lo que más nos interesa en estos días? Dos cosas, y que vamos a llegar a la tercera como conclusión de las dos primeras. Primera, la Constitución y el sistema de investigación legislativa de la Secretaría de Gobernación, cuya imagen les remití a ustedes previa verificación, señala muy claramente que 2/3 partes de los senadores presentes habla de 86. ¿Por qué? Porque 128 entre 3 nos da 85.3. Y no son centavos ni es calificación escolar como pretende sostener el senador plebeyo ni el diputado constitucionalista. Estamos hablando de personas, entonces estaríamos hablando de 86 y así se ha llevado y así se maneja. Pero les tengo otra noticia, señores. Suponiendo sin conceder que se agarren del chongo tirios y troyanos diciendo que son 85, que son 86 y que estén presentes los 128 senadores. Esto significa que con que los 43 senadores de oposición, o que se dicen de oposición hoy, voten en contra de esta reforma, la reforma no pasaría de inicio. ¿Por qué? Porque tendríamos 85 de un lado, 43 del otro, 128. Y ya empezaría el debate de que si son 85 o son 86, si son 85, no te necesitamos, si son 86, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos, Fernanda Wong, gracias por acompañarnos. Pero si este asunto se lleva y que se va a llevar en algún momento a que se debata, ¿a dónde creen que se tiene que ir a debatir? Si quieren ser irónicos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entre otras cosas tiene que analizar la constitucionalidad de diversos actos. Y aquí viene otro tema.
Ya dijeron los 43 senadores de oposición que van a estar presentes, pero los grupos opositores a esta reforma están cercando la Cámara de Senadores y a calles aledañas. Pues hay que tener mucho cuidado y alguien tendría que decirles a estos señores la lista de los senadores de oposición, porque si casualmente, por cosas que pasan, no entra uno de los senadores porque no lo dejaron pasar los opositores, pues tendríamos quórum posiblemente y una cantidad de votos diferente. Y no es que uno sea mal pensado, líbreme Dios. Nada más les recuerdo que en la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, punto número 1, y ahí ya está también servido otra impugnación, no se tiene la plena seguridad de que haya llegado el quórum necesario, y más allá del quórum, que se hayan dado las 2/3 partes de los votos. Porque ahí en la bola que se formó entre diputados, asesores, metiches, empleados y lo que se acumule, pues de repente decían quién está a favor y se levantaban manos. Y pues de repente como que contabas, ya este señor pues no parece, pero bueno, tiene la mano alzada, ser diputado, lo cuento. Y ahí ya nos salieron las famosas 2/3 partes. Y también casualmente, una diputada que tenía que estar presente en la sesión, un par de días antes manda un Twitter diciendo, ¿qué creen? Que fui a ver a mi cardiólogo y me dijo que derivado de la operación que me hizo, pues me va a tener que cuidar. Entonces que me quede encerradita. Sí estamos hablando de la exministra o ministra en retiro, como gusten llamarla, Olga Sánchez Cordero, que recibe una jugosa pensión y que la va a seguir recibiendo si la Corte se modifica. Entonces, ¿con qué cara iba a subir a votar a favor de la reforma? O iba a diferir de sus compañeros de bancada, que han demostrado que son de lo más demócrata que existe. Pregúntenle ustedes a los diputados que estuvieron en la pasada legislatura, que terminaron renunciando muchos de ellos, como muestra de lo que estoy diciendo. Entonces, pues, punto número 1 en diputados, pasa la reforma, pero se tienen serias dudas de que los que votaron sean verdaderamente diputados que votaron. Llega a la Cámara de Senadores y empezamos con el tema de que si son 128, de que si son menos, que si son tal. Por lo pronto, tanto el PAN como el PRI ya señalaron que tienen acuartelados a sus senadores propietarios y suplentes en la Ciudad de México. Y más aún, que sus coordinadores tienen en la mano los documentos firmados para solicitar licencia y que se llame al suplente de inmediato en caso de cualquier cosa. O sea, en teoría, en este momento tenemos a 86 individuos listos para llegar a la Cámara de Diputados y que nos dé el número 43 mágico de una forma o de otra. Claro, va a faltar, ¿verdad? Que cuando el senador Juanito de Tal del Partido por la Mitad no se encuentre porque no lo han dejado pasar y se encuentre su suplente, que cuando inmediatamente metan al pleno la solicitud de licencia para que se le tome protesta inmediata a su suplente, los senadores de Morena le quieran decir que no, porque tenía que hacer su trámite, porque falta un sello, porque la tía de las muchachas. Nada más recordemos que en la sesión pasada, 2 senadores, entre ellos casualmente Marcelo Ebrard, pidieron licencia. ¿Y por qué digo casualmente? Por 2 razones, que también esto nos tiene que poner a conversar. Punto número 1. Ya Estados Unidos dijo que esa reforma le hace levantar las cejas y que, pues, mientras que son peras o son manzanas, van a suspender avisos de nuevas inversiones en México. Punto número 2. En 2025 se viene la revisión del TIMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. La revisión, pues, es nada más para ver algunos puntos. Nada más que va a encabezar el equipo revisor por parte de México se llama Marcelo Ebrard Casaubon. Sí, porque este senador que pidió licencia el día jueves es, además de senador, es el secretario de Economía ya designado por la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, pues nos encontramos con el bonito caso de que existe la posibilidad de que los Estados Unidos descalifiquen al interlocutor por las acciones previas. Entonces el mejor se va y cuando, es que usted no, yo no voté por eso, yo me retiré, yo pedí licencia, vamos a platicar las cosas de los 3, ¿no? Más, como dijera la canción, aunque eran 2, pero aquí son 3. Entonces, pues casualmente pide licencia. Y bueno, también en estos días nos ha tocado, y bueno, vamos a comenzar a platicar, no lo he podido conseguir, si un alma caritativa lo ha logrado conseguir y nos lo
pone a la mano, pues estaría perfecto, pero mientras pues puedo mostrarles la imagen que ya les compartí a todos ustedes también, por supuesto, en estos días, que nos llevó a lo que vamos a tener que llamar la gustada sección Los Tres Doritos Después. Y es más, hoy la inauguramos. En la gustada sección Tres Doritos Después, nos hemos encontrado, a ver, nos hemos encontrado que ya se me perdió la imagen. Pero bueno, este documento que no se alcanza a apreciar del todo bien, bueno, ahí está, es el índice de la tesis profesional que presentó el joven abogado Arturo Saldívar Lelo de la REA para obtener el título de abogado por parte de la Escuela Libre de Derecho en 1985. Y el nombre de dicha tesis es El amparo contra reformas constitucionales. 3 doritos después dice que sí se puede, aunque no se pueda. Pero ahí está ya para la posteridad. Y también por aquí tenemos, aquí debe andar, vamos a ver si lo encontramos, porque también nos da para los doritos. Híjole, este también nos da mucho para nuestra sección de los doritos. Vamos a ver si la tenemos aquí a la mano. Ta, 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 ti, ti, ti. Luego se nos pierden las cosas. Es que con eso de que de repente tenemos tantas imágenes y hacemos podas. No, no lo tenemos, pero bueno. Ya se nos fue la señal, aquí andamos batallando con la señal, ya regresó. La bonita imagen que nos comparte sobre don Gerardo Fernández Noroña, donde invita en 2018 a cerrar el Senado para que no se voten reformas constitucionales. 3 doritos después dice que él puede disponer dónde se lleven a cabo las sesiones sin necesidad de informarle previamente al Pleno, porque para eso es el presidente del Senado y háganle como quieran. Hay nada más y hay nada menos, pues tenemos esas bonitas noticias. Y por lo que hace a los amparos que se han recibido en torno al tema de la reforma, esto es muy importante. Los amparos que se recibieron fueron sobre la inexacta aplicación del reglamento de las cámaras, no sobre el proceso de reforma constitucional mismo. Y esto es muy importante porque al momento de que se pretende que la reforma constitucional avance, se puede caer en desacato. Evidentemente, el otro caso es que pues, los diputados y senadores de oposición tampoco los pueden dejar trabajar solo porque finalmente pueden darle la vuelta al asunto. Y como esto es una estira y afloja entre dos poderes, pues hay que tratar de frenar. En suma, la matemática legislativa está más que servida para seguir adelante con estos temas y sin duda, pues esto nos va a llevar a una problemática muy fuerte porque, punto número 1, falta que lleguen los 128 senadores y en especial los 43 de oposición. Si falta uno de Morena porque se le ponchó la llanta al carro, porque le hizo daño los tacos de suadero que se comió fuera del Metro Hidalgo, porque su señora lo encadenó a la pata de la cama, señora, si están escuchando, tienen marido, encadénenlos a la pata de la cama, y un sinfín de etcéteras, pues ya no estaría el quórum de los 128 y entonces volvemos a empezar con la numeración de que si son tal o son tal. Y pues esto nos va a llevar a una suerte de cuento de nunca acabar. Y por lo pronto, pues sí nos va a llevar a un debate ante la constitucionalidad de dicho acto y por consecuencia, pues a esperar. ¿Qué sigue? Cuando compartíamos precisamente estas informaciones previo al programa, una de nuestras escuchas nos preguntaba, ¿qué sigue? ¿Qué se va a hacer? Suponiendo que la reforma sea avalada, pues se va a ir a los congresos estatales, donde de antemano va a pasar porque en números redondos, yo decía que eran 22, pero para ser exactos tiene 18 congresos a favor Morena y basta con que se aprueben 17 para que la reforma sea válida. Sea válida desde el punto de vista procesal, pero una vez que se publique, pues va a tenerse que proceder por parte de los senadores de oposición a la interposición de los recursos de constitucionalidad. Y nos vamos otra vez con el tema de que muy buenas noches, muy buenas noches. Nos vamos otra vez al tema de qué va a pasar cuando esas reformas lleguen a la Cámara, al Congreso, del Congreso lleguen a la Suprema Corte de Justicia.
Por lo pronto sabemos que votos más, votos menos, la Suprema Corte está hecha de 8 diputados que votan de una manera y 3 diputadas que ya están hasta las manitas apoyando la reforma y yo diría incluso candidateándose para ser electas. La ministra copy-paste, la ministra Del Popolo que no sabe lo que es una constitución y la ministra Loretta Ortiz Azaf que salió a gritar a los 4 vientos que ella es fundadora de Morena y que trae tatuado Morena en el pecho. Curiosamente eso nos lleva a recordar al diputado constituyente Machorro, que decía precisamente en el Congreso cuando se sometía a votación la idea de que los jueces fueran electos, que eso no era posible porque al final del día la elección era sobre sentimientos y sobre opiniones. Así como un buen guitarrista podía ser superado en votación por un mal guitarrista que tuviera don de convencimiento, pues también una persona que no supiera de derecho pero que tuviera buena labia podría superar a un buen jurista, que para esto se necesitaba gente que incluso fuera apartidista o por lo menos lo suficientemente objetiva. No se ha dado del todo, eso también es verdad. Las fallas existen, pero también hablamos de esas fallas. O sea, sí es cierto que existen visos, si no de nepotismo, sí de mafias de que meten familia de un lado o de otro. Porque nepotismo sería que el juez contratara dentro de su ponencia o dentro de su juzgado a su familiar. No lo hace así, pero finalmente consigue que un juez amigo contrate a su familiar y como devolución del favor, pues contrata a un familiar de aquel. Entonces, no es en sentido estricto de nepotismo, pero se le parece muchísimo. Lo que se sigue dando, y ya también lo dijimos, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados como en Presidencia de la República y ahora incluso casualmente, y bueno, vamos a hablar más adelante de esto, en Morena con la elección de dirigencia, que también con eso vamos a cerrar esta parte de nuestro programa el día de hoy. Entonces, pues estamos verdaderamente ciertos de que no es que el Poder Judicial trabaje de lujo, pero es que esta reforma, y lo insistiremos una y otra vez, ya la leímos, ya la analizamos y no es la reforma que se necesita. Y esa es la otra. ¿Cuántos de los que están diciendo que sí es buena esa reforma la han leído realmente y ya la han entendido? Pues a los que se les ha preguntado, no, no todos. Pero como todos dicen que si se los dice, ya saben quién, vale, pues eso es muy, muy terrible. Porque además, al final del día, los poderes sujetos a una figura que además no va a ser la presidencial, eso es el otro tema, pues sí va a ser muy complejo. Y no va a ser la presidencial por lo que vamos a platicar más adelante. Pero vamos a regresar, curiosamente, y me estiro para poder tomarlo. Hemos encontrado este libro. Apenas lo estamos leyendo a fondo, pero, híjole, nada más llevamos 15 páginas y ya estamos así como de, yo he visto eso en otros lados. Este libro lo escribe, se llama Goebbels, Mefistófeles moderno, de Kurt Riess. Es una obra de los años 50 y en el puro prólogo ya lo pusimos incluso. Por más que nos sobren motivos para odiar a Goebbels, no se puede negar que abrigaba ideas muy innovadoras tocante al arte de influir sobre las masas. En ningún país, por ejemplo, utilizóse tan eficientemente la radio como en la Alemania nazi para crear una opinión pública. Luego viene algo que pues yo tengo otros datos. Ninguna democracia, huelga apuntarlo, pensaría en imitar su sistema, el cual consistía en interrumpir las labores en toda la extensión del Reich durante 1 hora y más cada vez que el Führer se dirigía a la nación. En todas las fábricas, en todos los edificios públicos, en todas las plazas importantes de ciudades y aldeas, se habían instalado unos altavoces. También podría aprenderse mucho considerando la importancia fundamental que atribuía a los eslogans y a la insistencia acerca de determinados hechos con los cuales martillaba las mentes alemanas. Si ustedes escuchan eso, no puedes interrumpir la labor de tu nación durante más de 1 hora para que te escuchen todos. Pues se interrumpe por más, porque una vez que termina la mañanera, por lo menos Canal 14 del sistema de televisión pública se dedica a retransmitir y hacer un programa donde analizan los tramos que más interesan para ellos de la mañanera. Y a lo largo del día nos machaca ese mismo sistema sobre la mañanera. Entonces, perdónenme ustedes, pero claro que una democracia lo puede hacer. Martillar una cosa para que
pueda funcionar? Bueno, pues él decía también que valía más un discurso que un escrito, que había que usar el martilleo sobre una idea, aunque esta no fuera cierta. Y pues yo nada más les recuerdo que está comprobado con los datos que en cada mañanera se dicen en promedio 15 mentiras grandes y casi 300 mínimas. El problema es que este señor ha sabido utilizar muy bien ese tema, mientras que los demás no lo hacen. Sigo leyendo el libro de Goebbels, por supuesto que seguiremos compartiendo algunas líneas, pero lo único cierto que sí llego yo al final de lo que llevo es que Goebbels es una de las mentes más brillantes de su tiempo. Yo diría incluso más brillante que Hitler, pero le faltó el carácter para crecer y prefirió realmente, en el sentido más pleno de la palabra, someterse a un líder que él creyó que era el que valía la pena, en este caso Hitler. Y parece ser, salvo que nos equivoquemos, que no es que se quiera someter, pero que por lo menos la van a dejar muy sometida a nuestra presidenta, porque la pregunta es más que importante. Yo entendería, comillas incluidas en esto, que si el partido del poder hubiera perdido la presidencia de la República, pero tuviera el Congreso y la mayoría de los congresos, pues que el presidente saliente se apresurase a mandar un paquete de reformas para que este paquete de reformas pasara o pasara. Y cuando llegara el nuevo partido político en la presidencia, pues se encontrara de alguna manera maniatado con esas reformas, porque al final del día no podría meter contrarreformas porque el Congreso ya no era de su partido. Pero la presidenta es del mismo partido del presidente que se va y del mismo partido que tiene la mayoría en los congresos y de la misma mayoría en Cámara de Diputados y de senadores. ¿Quién es? Ahora sí que como diría el gran filósofo mexicano Juan Gabriel, pero qué necesidad de polarizar tanto, de no discutir y no debatir esas reformas, cuando al final del día, después de un proceso de análisis, de revisión y de debate, se puede presentar un buen proyecto que mantenga cosas de un lado y del otro y que ese proyecto avance, con o sin la oposición incluso. Pero lo que está sucediendo al parecer es que el presidente de la República que se va quiere dejarle un caldero hirviente a la presidenta que llega. ¿Para qué? Sería la pregunta. Porque al final del día estamos a 8 de septiembre. En escasos 23 días y contando, la presidenta toma protesta. No lo sé, porque ese es el otro tema, si lo vaya a tomar en San Lázaro. Porque ya dijeron los opositores a la reforma, que si la reforma pasa en el Senado, van a acercar la Cámara de Diputados para impedir que Claudia Sheinbaum rinda protesta el 1 de octubre en San Lázaro. Y bueno, la Constitución previsoriamente, por ciertos acontecimientos previos a estos días, ya se reformó para que en su momento pueda retomarse protesta en una sede alterna. La señora podría tomar protesta en su casa. Yo solamente les recuerdo que nunca, nunca en la historia, haya sido como haya sido, un presidente se ha quedado sin tomar protesta en San Lázaro. Incluso el célebre autor de esta frase inscrita en letras de oro en la infamia mexicana, dejó de tomar protesta en San Lázaro. Llegó por una puerta trasera y se fue por una puerta trasera, pero entró a San Lázaro, se plantó en tribuna, protestó el cargo y se fue. Si no rinde protesta la presidenta en San Lázaro, jurídicamente no pasa nada, pero simbólicamente pasa mucho. ¿Qué necesidad hay de dejar este polvorín? Bueno, tal vez sea una casualidad que ahora que ya se sacó la convocatoria para que Morena realice su congreso y sustituya a sus dirigentes nacionales, porque recordemos que el presidente del partido, Mario Delgado, termina su periodo, se va a Secretaría de Educación y la secretaria, la senadora Citlali Hernández, que ahorita es senadora, pero se va de secretaria de la mujer porque se tiene que reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal para este acto, termina también su periodo. Y todo parece indicar que
La planilla para el cargo va a ser como candidata a la presidencia del partido, Luisa María Alcalde, la que ya se vio en su papel, tanto que el día 1 de septiembre se paró en tribuna, hizo un bailoteo, gritó que es un honor estar con Obrador, como si fuera porrista y no secretaria de Gobernación. Y para el puesto de secretario general está sonando muy fuerte. Yo no sé si sea para medirle el agua a las tamales, como dicen en mi pueblo, o nada más sea para sacar un tapado, pero dicen que el que va como candidato a la Secretaría General de Morena es Andrés Manuel López Beltrán. ¿Le suena el nombre? Porque a mí sí. Es un empresario chocolatero que tiene una empresita de chocolates con sus hermanos. Nada más. No vamos a irnos más allá, ¿verdad? Una pequeña empresa de chocolate que ahora factura millones de pesos. Gente que triunfa en la 4T, de esa como los Bartlett, como los Bartlett. Entonces, bueno, el presidente ya dijo que terminando su periodo presidencial se va a ir a su rancho en Palenque, que no va a recibir a nadie para hablar de política, que él solo va a recibir en su casa a sus hijos y a su esposa. Ah, caray, ¿a sus hijos y a su esposa? A ver, corríjanme ustedes porque a lo mejor estoy confundido. ¿Andrés Manuel López Beltrán no es hijo de Andrés Manuel López Obrador? Digo, porque si eso es así, y 2 más 2 nunca han dejado de ser 4, bueno, salvo que sea Noroña el que haga las cuentas, pues Andrés Manuel López Beltrán va a ir al rancho de su padre a platicar con él. Y yo no creo que nada más vaya a ir a platicar de, ¿vieras cuántos chocolates hemos vendido, papá? Está bien, hijito, digo, he vendido chocolate. Oye, papá, fíjate que la presidenta, no, a mí no me venga a hablar de política. Yo dije que me iba a retirar a escribir mis memorias y mi libro. Ay, luego voy a la ciudad a ver a mi niño pequeño que está estudiando. Me voy en el Tren Maya y en Mejinaca de Aviación a la IFA como buen presidente. No lo creo. Yo tengo otros datos. Entre las recomendaciones que están en el gabinete presidencial y que además, y aquí ya lo tenemos también, que ya tenemos secretario de la Defensa y secretario de Marina, que les van los nombrecitos. Ah, miren, sí la encontré, aquí está, la tesis de nuestro buen amigo Arturo Fernando Saldívar Lelo, de la REA, el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales en la Escuela Libre de Derecho, 1985. Saludos cordial, Carlos Altamirano. Pues ahí está. Fíjense ustedes nada más lo que decía este joven estudiante en su tesis en el 85. El juez, a diferencia de los órganos del Poder Legislativo y del Ejecutivo, no debe representar mayorías ni minorías. Y el consenso del electorado no solo no es necesario, sino que incluso puede ser peligroso para el correcto ejercicio de sus funciones de averiguación de la verdad y de tutela de los derechos fundamentales de las personas juzgadas por él. La sanción de la no reelección por la pérdida de la confianza popular en la que debería manifestarse la responsabilidad política está pues en contraste con la sujeción del juez únicamente a la ley, que impone que él decida contra las orientaciones de la mayoría e incluso de la totalidad de sus electores, cuando éstas entren en conflicto con las pruebas adquiridas y con los derechos de los justiciables confiados a su tutela. Eso escribía en 1985 Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Pero pues ahora ya dijo su mamá que siempre no, que hay que apoyar la aberración jurídica que quieren que pase en el Congreso y que pues se la van a aventar a aprobarle y háganle como quieran, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos ante el tema de el presidente no se va a ir, el presidente se puede ir a su rancho, pero no va a dejar la política. Y hay una cosa que se llama historia, y nada más recordemos que en 1928, cuando el presidente Plutarco Elías Calles dejó el poder, se fue a su hacienda de Morelos, donde su hijo, Rodolfo Elías Calles, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del presidente Lázaro Cárdenas, lo iba a visitar. Pero también recordemos otra cosa.
que a Lázaro Cárdenas, a pesar de que le pusieron cámaras divididas, tenía gente a su favor en las cámaras, y Claudia tiene muy pocas. Y ella tiene una cosa que no tenía Lázaro Cárdenas como espada de Damocles: lamentadísima, llevada y traída revocación de mandato. Si en 3 años trata de salirse del guacal doña Claudia Sheinbaum y trata de tocar cualquiera de las cosas que el señor presidente dice que no son tocadas, va a iniciar un proceso de revocación de mandato en contra de la presidenta de la República para poner a uno de sus incondicionales. Entonces, no es que querramos creer eso, es que los hechos que nos están planteando nos llevan a creerlo. O sea, no es nada más de que hoy me levanté, oye, parafraseando a cierto expresidente, es que hoy me levanté con ganas de pensar mal. No, es que las acciones políticas que se van engarzando unas a otras nos llevan a la conclusión de que una reforma constitucional impuesta sin un debate real, que va a exacerbar conciencias y a miles de personas, es un polvorín que le están dejando a la presidenta. Que además le van a poner al hijo del expresidente como secretario general del partido en el poder. ¿Se acuerdan de la sana distancia que proclamó Cedillo en el 94 cuando lo eligen presidente por el PRI? Bueno, pues ya dijo este presidente que siempre no, que hay que estar con unas cercanas distancias. Y el presidente dice que se va a ir a su rancho, no se va a ir a su rancho. Se va a decir, me voy, pero no me voy, me voy, pero no me alejo, me voy, pero con mi hijo me quedo. Y que me perdone Carlos Huautila por usar sus palabras cuando vino a México. Pero esa es la realidad. Él se va a quedar con todo el poder, porque tiene operadores. Y porque los operadores que podrían operar en su contra, pues algunos de ellos pueden estarse frotando las manos pensando que si en 3 años destituyen a Claudia Sheinbaum, cualquiera de ellos podría ser el presidente interino, en tanto se lleva a cabo la reforma constitucional. En tanto se lleva la reforma constitucional, me sigo yendo, ya no me sigo yendo, porque aquí como que me encontré algo raro. Díganmelo, por favor. Y háblenme, díganme si me sigo yendo. A ver. ¿Dónde? Díganmelo, por favor. Así quitamos. A ver. ¿Dónde? Seguimos aquí, seguimos aquí. Claudia Sheinbaum será el títere de Obrador. José Gabriel Ortiz, saludos, profesor, buenas noches. Pues mire, ojalá y no. Yo espero que nos equivoquemos. Aunque los elementos fácticos que recibimos, pues nos hacen pensar, si no un títere, que sería una exageración, sí una presidenta muy acotada. Reiteramos a don Jesús Reyes Heroles, vas a ser una princesa encorsetada, por decirlo de alguna manera. Y eso sí es peligroso, porque al final del día, una presidenta que no pueda lanzar reformas para modificar leyes de fondo, o que no pueda lanzar una reforma constitucional que para la mayoría de los diputados que fueron puestos por Andrés Manuel, porque fueron puestos por Andrés Manuel, a él le deben la llegada, porque al final del día, como en los viejos tiempos del priato, ser candidato del partido al cargo de elección popular era ganarlo. Y en ese sentido, nuevamente, y pues de modo, Carlos Altamirano, lo que te voy a decir no te va a gustar. Mi queridísimo doctor Efraín Augusto, qué bueno que está acompañándonos desde la hermana República de Veracruz y de allá de la zona del Istmo, fabricadito, eh, pues está ahí. Eh, Reitero, va a ser una presidenta encorsetada que no va a poder hacer. Y ahí, en los aprendizajes, y yo digo que a Carlos Altamirano no le voy a doler lo que voy a decir, pero es la verdad. Cuando el PRI pierde la presidencia de la República en el año 2000, Vicente Fox no pudo o no quiso desmontar el sistema priista y llegó tan debilitado al traspaso del sexenio que no pudo ni siquiera imponer a su candidato a la presidencia. Cuando Felipe Calderón gana la presidencia de la República, yo sé que hay a los morenistas que me estén escuchando, se tapen los oídos para que no les duela, al haya sido como haya sido,
pero llegó a la presidencia, llegó tan debilitado y tan deslegitimado que se recargó en el PRI por completo, entonces tampoco desmontó el sistema. Cuando Enrique Peña Nieto retoma la presidencia, creyó absurdamente que ese sistema seguía funcionando bien y que no era necesario más que auparse en él para continuar. No era cierto. ¿Qué pasó? Que Andrés Manuel tomó fina nota de todo lo que había ocurrido y desde el día 1 que llegó a la presidencia de la República, bueno, es más, desde 2015, oigan, por cierto, me acabo de acordar, el jueves pasado cerraron la Cámara de Senadores y no sé por qué me acordé que en marzo de 2015, cuando estaba el debate de la reforma energética en el Senado de la República, también cerraron la Cámara, nadie podía entrar, nadie podía salir supuestamente, y entre los que encabezaban el cierre estaba Andrés Manuel López Obrador, a quien casualmente le dio un infarto en pleno cierre. Obviamente, como en ese momento él no era derechohabiente ni del IMSS ni del ISSSTE, se lo tuvieron que llevar a Médica Sur, no vayan a pensar mal ustedes. Él tuvo que irse a Médica Sur porque no tenía IMSS ni ISSSTE. Y en el Seguro Popular aún no lo daban de alta. Nada más fue por eso. Que quede claro, desde ahorita lo precisamos para que nadie se vaya a sentir mal. Pero casualmente le da un infarto en pleno debate, pasa el debate y le dan el registro a Morena. Pero Andrés Manuel sí tomó fina nota de todo lo anterior y desde el primer día que tenía su partido registro, con los primeros 14 senadores y diputados que metió, se dedicó a desmontar al sistema priista desde adentro. Pero no para destruirlo, líbrenos Dios. Bueno, líbrenos la morenita. Y no estoy hablando de ninguna santa, sino del partido. Líbrenos la morena, ¿verdad? Se dedicó a desmontarlo para revisar lo que estaba fallando y volverlo a montar, pero ahora en color morena. En efecto, Morena es la 4T. Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, MRN, PRN. Qué curioso. Y en ese sentido, Andrés Manuel sí salió adelante con su idea. Saludos a Jesús Pichardo, a Karina Atl, a Carlos Altamira, a Alec McPherson, discúlpeme si algo de lo que digo no le gusta, usted sabe que yo le quiero, le aprecio, le estimo y le respeto, y que por cierto, pues siguen abiertas las puertas para platicar con usted. Pero Andrés Manuel se dedicó a desmontar el sistema priista para reconstruirlo a su favor. Prueba irrefutable de lo anterior, revisen ustedes la lista de los priistas y expriistas y muchos expanistas y experredistas que están en las filas morenistas, ¿no? Nada más para dejar algunos. Manuel Barlet, Ricardo Monreal, Adrián Rubalcaba, perdóneme mi queridísima McPherson, García Harfuch, y en el papel los izquierdistas, por cierto, quedamos que íbamos a platicar de cómo la izquierda se perdió, porque tenía yo esa plática con un amigo. Y entre los de izquierda, pues sí, tenemos ahí a un Fernández Noroña, a una Claudia Sheinbaum, a una Clara Brugada, pero que se dicen de izquierda cuando son meramente corporativistas. Sí, lo que también sabemos de antemano es que el PAN no tuvo la capacidad. El PAN, mi estimado Carlos Altamirano, voy a decir lo que dijo hasta el hartazgo don Manuel Gómez Morín. Ganaron el gobierno, pero perdieron al partido. Y por eso tienen unas bancadas tan exiguas y no han podido ser oposición. Con opositores de la talla de Lili Telles no se puede esperar mucho. Con opositores de la talla de Ricardito Anaya, que se fue todo el sexenio del país, no se puede esperar mucho. Con opositores de la talla de Cabeza de Vaca, que no llegó a diputado porque lo troncharon, no se puede llegar a esperar mucho. Con opositores como Alito, por Dios. El problema es que la sociedad está desencantada. Hay mucha gente que se da cuenta de que Morena está mal, pero bajo ninguna circunstancia están dispuestos a votar por el PRI o por el PAN. Tanto lo ha machacado. ¿Estás seguro de eso último, mi querido Carlos Altamirano? Porque la rumorología dice que ya se les anda pegando a los de Morena. Dicen que en la votación del martes va a haber un Judas. A lo mejor es un Judas blanquiazul, ¿eh? Cuidado, cuidado. La política es muy fea. Y Anaya no quiere a los panistas, nunca fue panista. Aunque a ti te duela, mi querido Altamirano.
Hay panistas tradicionales como tú y como muchos otros. Pero gente como Marquito Cortés y como Anaya son tan panistas como yo de Morena. Así, así de simple. Pero bueno, volvemos a lo mismo, nos podemos equivocar. Pero la gente está tan desencantada, que prefieren volver a votar por Morena que votar por el PAN o por el PRI. Y Movimiento Ciudadano de convertirse en una opción fresca, joven, híjole, pues de repente también da sus bandazos. Ahí tenemos el caso de nuestro amigo Francisco Barreda, que tuvo en vilo a la nación hasta que salió a decir, voy a votar en contra. Entonces, hoy, 8 de septiembre de 2024, a las 9 de la noche con 46 minutos, sabemos que en el Senado hay 85 votos a favor de la reforma y 43 en contra. Que si Pitágoras no se equivocaba, no dan 2/3 partes, a pesar del punto 3 que dicen que va para abajo, pues ni que fueran centavos, ni que fuera calificación de alumno. Y yo a mis alumnos solía subirles la calificación aún con 8/3. Ahí hay algunos que me pueden desmentir. Entonces, estamos en un punto donde todo puede suceder. Dentro de 8 días, que no creo transmitir programa como tal, porque va a ser 15 de septiembre, a lo más haré un pequeño enlace previo al grito y demás. Pues sí está. Por cierto, hay los que tengan paciencia, porque yo no pienso tenerla, que dicen que después de que el presidente da el grito, los acarreados, la gente que lo quiere le va a cantar la de amigo, como si fuera Juan Pablo II, pues ya lo verán ustedes ahí en el Zócalo, ¿verdad? Pero mientras tanto, hoy, 8 de septiembre, no tenemos la seguridad de que esa reforma vaya a pasar el próximo martes. Aunque tampoco tenemos la seguridad de que esos 43 votos en contra sean realmente 43. El pueblo podría decir, como dijo el nazareno aquella célebre noche, uno de ustedes habrá de traicionarme, con uno que traiciona al pueblo, y ya lo dijimos de los 2 senadores del PRD, que llegaron irónicamente con los votos del PAN al Senado, porque en Michoacán el partido más votado fue el PAN. La senadora de Michoacán llegó con los votos panistas y luego, yo no soy de derechas, señora, hubiera renunciado. ¿Para qué ser candidata del PAN? Renuncie usted. Pero pues el hueso es el hueso. Entonces, entre el martes les daremos algún avance, el sábado 15 daremos alguna charla, y el 22, como primicia, les voy adelantando que voy a entrevistar a Arturo Montellano, porque ¿se acuerdan que les platiqué de que había 5 probables partidos? Bueno, pues ya están llamando a un sexto, y él está en el comité organizador. Y claro que vamos a platicar con él sobre su reencuentro nacional, no sé qué, el Renace, así se pretende llamar su movimiento. Ahorita les digo cómo se va a llamar, porque bueno, vale la pena decir el nombre para que ustedes lo vayan mirando. Ahorita les voy a decir, no era aquí. Ay, ay, ay. Se está llamando a la convención organizativa de Reencuentro Nacional Ciudadano. Así se va a llamar. Entonces, más bien sería Renaci, ¿verdad? Pero Renaci se oiría muy tosco. Entonces, pues están llamando a eso. Pues de aquí a enero vamos a ver cuántos más levantan la mano. La última vez fueron 80 y tantos, solamente obtuvieron el registro 3 y lo perdieron en la siguiente elección intermedia. Porque todos querían ser de izquierda, ¿verdad? Porque no hay un partido, Carlos Altamirano, que se faje los pantalones y diga yo soy de derechas, sostengo este pensamiento. Porque cuando recuerdan que son de derechas, lejos de ponerse a imponer o a pugnar por una agenda liberal en lo económico y en lo político, se ponen a recortar las semanas de tiempo que tiene una mujer para interrumpir el embarazo en Aguascalientes. Ahí sí no vive Aguascalientes. Qué pena. Se volvería a morir el maquío si vieran lo que se convirtió el PAN y por supuesto en dónde anda metida su hija. Pero eso es otra historia. Mientras tanto, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos escuchen. Esto fue su programa Entre Estantes, este 8 de septiembre de 2024. Muchas gracias. Hasta pronto.